Mi novia me humilló y me robó para irse con un delincuente. Me convertí en el arquitecto de su ruina. Mi nombre es Ricardo, 30 años. Soy ingeniero civil, tengo un buen sueldo, un departamento en la zona norte y una vida que muchos llamarían resuelta. Siempre he sido el tipo de hombre que cree en los proyectos de rescate. Por eso, cuando conocí a Vanessa, 24, en un café cerca de un barrio marginal donde yo supervisaba una obra, me sentí atraído por su vulnerabilidad. Vanessa era hermosa, pero tenía esa mirada de quien ha visto demasiado. Venía de un entorno de violencia, con un exnovio que entraba y salía de la cárcel y una familia desestructurada. Yo me propuse ser su caballero de armadura brillante. La saqué de allí, le pagué un curso de estética, le compré ropa de marca y la instalé en mi vida. Pensé que la gratitud se transformaría en un amor sólido. ¡Qué idiota fui! Últimamente, Vanessa estaba distante. Me decía que extrañaba sus raíces, que mi mundo de cenas con vino tinto y charlas sobre arquitectura la aburría. Eres demasiado perfecto, Ricardo, me decía con un tono que no era un cumplido, sino un insulto. Eres predecible. Me falta aire. El viernes pasado, llegué a casa con un ramo de flores. Quería invitarla a pasar el fin de semana en un resort para reconectar, pero al entrar al departamento, escuché música urbana a todo volumen. El olor a tabaco barato y algo más fuerte impregnaba mi sala de estar de diseño. En mi sofá de cuero italiano, estaba Vanessa. No estaba sola. Estaba sentada en el regazo de un tipo que parecía sacado de una pesadilla, tatuajes de lágrima en la cara, una cicatriz que le cruzaba el cuello y una mirada vacía, depredadora. Era el Cacho, el exnovio del que ella tanto decía huir. ¿Qué es esto, Vanessa?, pregunté, sintiendo que el ramo de flores pesaba 1 tonelada en mi mano. Ella no se inmutó. Le dio una calada a un cigarrillo y me miró con un desprecio que me atravesó el pecho. Es la realidad, Ricardo. Me aburres. Me das asco con tus modales y tu ropita planchada. Cacho es un hombre de verdad, no un proyecto de oficina como tú. Cacho se levantó. Era más bajo que yo, pero emanaba una violencia que me hizo retroceder. Se acercó a mi estantería de libros y tiró varios al suelo con un manotazo. Bonito sitio tienes aquí, ingenierito, dijo con una voz ronca. Gracias por cuidarme a la mujer mientras yo estaba guardado. La has dejado bien bonita, bien alimentada. Pero ya volvió el dueño. Vanessa se rió, una risa cruel, estridente. Dile, Cacho, dile lo que hacíamos en tu cama mientras él se iba a supervisar obras, dijo ella, levantándose y abrazando al delincuente frente a mí. ¿En mi cama?, susurré. El mundo se me venía abajo. La humillación era física, la sentía en el estómago. Cada mañana, campeón, dijo Cacho, escupiendo en mi alfombra de lana. Mientras tú te parabas en el tráfico, yo estaba aquí, disfrutando de lo que tu dinero compraba. Y ahora, queremos un regalo de despedida. Vanessa se acercó a mí y, con una frialdad que nunca imaginé, me quitó el reloj de la muñeca. Un reloj que me regaló mi padre al graduarme. Esto no servirá para la noche, dijo ella. Y también quiero las llaves del coche. No querrás que mi hombre ande a pie, ¿verdad? Váyanse de mi casa, grité, intentando recuperar un poco de dignidad. Cacho sacó una navaja pequeña pero brillante y se la pasó por la mejilla a Vanessa, quien cerró los ojos con una especie de placer enfermizo. Luego, apuntó hacia mí. Escúchame bien, payaso. Vamos a salir de aquí con lo que queramos. Si llamas a la policía, sé dónde trabajas, sé dónde viven tus viejos. Vanessa me ha contado todo. Eres un tipo débil, Ricardo. Te gusta jugar a ser el salvador, pero no sabes ni salvarte a ti mismo. Los vi salir de mi departamento. Vanessa se llevó su maleta llena de la ropa cara que yo le compré, colgada del brazo de un tipo que probablemente la golpearía antes de que terminara la semana. Al pasar por mi lado, ella se detuvo y me susurró al oído, gracias por los zapatos, Richie. Son perfectos para bailar en los antros donde tú nunca tendrías el valor de entrar. Se fueron, dejando el rastro de su suciedad en mi santuario. Me quedé solo, rodeado de mis muebles caros, sintiéndome el hombre más pequeño y humillado de la tierra. Había intentado rescatar a alguien que prefería el fango, y en el proceso, el fango me había salpicado a mí. Me quedé paralizado en el centro de la sala durante lo que parecieron horas. El silencio de mi departamento, antes pacífico, ahora era una burla ensordecedora. Cada objeto me recordaba a ella, el jarrón que elegimos juntos, el cuadro que compré porque ella dijo que le gustaba, el vacío en la pared donde antes estaba mi televisor de 75 pulgadas que Cacho se llevó como si fuera un trofeo de guerra. Intenté calmarme. Es solo dinero, me dije. La dignidad se recupera. Pero el golpe final llegó cuando abrí la aplicación de mi banco para bloquear mis tarjetas. Mis manos sudaban frío. La cuenta de ahorros, donde guardaba el dinero para la inicial de una casa de campo, estaba en cero. Había 3 transferencias realizadas en la última hora hacia cuentas de testaferros imposibles de rastrear. Vanessa conocía mi clave,
Se la había dado un día que ella necesitaba comprar algo para su curso y yo estaba en una reunión. Ella no solo se había llevado mi orgullo y mi reloj, me había saqueado sistemáticamente mientras yo dormía a su lado. La humillación alcanzó un nuevo nivel de crueldad. Me senté en el suelo y lloré, no por amor, sino por la rabia de haber sido el arquitecto de mi propia ruina. Me imaginé a los dos, en algún antro infecto, riéndose de Richie, el ingeniero tonto que trabajaba bajo el sol para que ellos pudieran comprar cristal y armas. Se acabó, susurré, limpiándome la cara con la manga de la camisa. No llamé a la policía. Sabía que Cacho tenía razón, el sistema es lento y él no tenía nada que perder. Si los denunciaba, mis padres pagarían el precio. Pero yo tenía algo que ellos no, inteligencia y recursos que aún no habían tocado. Fui al garaje. Mi auto ya no estaba, pero aún tenía la vieja camioneta de trabajo de mi padre. Conduje hacia el barrio donde conocí a Vanessa. La zona norte desapareció para dar paso a calles sin pavimentar, cables colgando como telarañas y paredes pintadas con advertencias de muerte. Llegué a un bar llamado El Agujero. Era un lugar donde la luz del sol nunca entraba y el aire era una mezcla de sudor y desesperación. Entré con mi ropa de marca, sintiéndome como un cordero en un nido de lobos. Las miradas se clavaron en mí de inmediato. Busco a Cacho, dije al barman, un tipo con un parche en el ojo que limpiaba un vaso sucio. El barman soltó una carcajada seca. El Cacho está celebrando, gritó. Se sacó la lotería con una flaca que trajo ropa de seda. Si valoras tu vida, da media vuelta. Dile que Ricardo está aquí. Dile que traigo el resto de lo que quiere. Mentí, mostrando un sobre lleno de papeles sin valor, pero que desde lejos parecían billetes. A los pocos minutos, la cortina del fondo se abrió. Salió Vanessa. Llevaba uno de los vestidos de noche que yo le había comprado, pero ahora se veía vulgar, manchado de licor. A su lado, Cacho se limpiaba los dientes con un palillo, luciendo mi reloj en su muñeca tatuada. Vaya, vaya, dijo Vanessa, apoyándose en el hombro de Cacho. El ingeniero no se cansa de que lo pisoteen. ¿Viniste por un beso de despedida o a traerme el resto de tus ahorros? Vengo a darte esto, dije, tirando el sobre al suelo. Cacho se agachó para recogerlo, y en ese momento, Vanessa se acercó y me escupió en los zapatos. Mírate, Ricardo, das pena. Aquí no eres nadie. Aquí, eres el perro que nos alimenta. Cacho, dile qué vamos a hacer con su camioneta. Cacho abrió el sobre y vio que eran solo recortes de periódico. Su cara se transformó en una máscara de furia criminal. Se abalanzó sobre mí y me propinó un golpe en el estómago que me dejó sin aire. Caí de rodillas. ¿Te crees muy listo, ingeniero?, gritó Cacho, agarrándome del pelo y obligándome a mirar a Vanessa, que se reía mientras grababa la escena con su teléfono. Míralo, Vanessa. Mira cómo sangra el patrón. Vanessa se acercó y me dio una patada en la costilla. Súbelo al grupo, Cacho. Que todos vean lo que pasa cuando un niño rico se mete en nuestro barrio. Me dejaron tirado en el callejón trasero del bar, golpeado y sin mi camioneta. Pero mientras escuchaba sus risas alejarse, sentí algo que nunca había sentido antes. El buen Ricardo había muerto en ese callejón. La humillación absoluta me había liberado de la moral. Me levanté, escupiendo sangre, y miré hacia el bar. Ya no iba a ser el salvador de nadie. Si ellos querían una guerra en el fango, yo iba a comprar el fango completo y a hundirlos en él. Me desperté en un hospital público 3 horas después. Tenía una costilla fisurada, el labio partido y el ojo derecho cerrado por la hinchazón. La enfermera me miraba con una mezcla de lástima y reproche, como si mi ropa de marca fuera un imán para los problemas que yo mismo había buscado. Debería denunciar, dijo ella mientras me limpiaba las heridas. No respondí, y mi propia voz me sonó extraña, gélida. No hay nada que denunciar. Me caí. Salí del hospital con el alta voluntaria. No regresé a mi departamento lujoso, se sentía como una tumba. Fui a la oficina de mi constructora a las 3 de la mañana. Usé mi llave maestra y entré al cuarto de archivos técnicos. Cacho y Vanessa creían que yo era débil porque jugaba bajo sus reglas de violencia física, pero mi campo de batalla es la logística. Ellos vivían en un bloque de edificios abandonados en la periferia, una zona que mi empresa casualmente había estado licitando para demolición y saneamiento el año pasado. Yo tenía los planos de los túneles de desagüe, las conexiones eléctricas ilegales y los puntos ciegos de esas calles. Saqué mi laptop y empecé a rastrear el teléfono que le había regalado a Vanessa. Ella, en su arrogancia y estupidez, no había desactivado la función de compartir ubicación, que yo mismo configuré por seguridad meses atrás. Los veía, estaban en una guarida sobre un taller mecánico ilegal. Ahora son míos, susurré. No los confronté. Primero, quería que sintieran que el mundo se cerraba sobre ellos. Usando mis contactos en la compañía eléctrica, a quienes les debía favores por las obras de la ciudad, logré que el transformador que alimentaba específicamente esa cuadra tuviera fallas técnicas intermitentes. Cada vez que ellos intentaban celebrar con mi dinero,
la luz se cortaba. Los dejé en la oscuridad total durante noches enteras. Luego, utilicé drones de inspección de obra, de esos que son casi silenciosos, para vigilarlos desde las alturas. Vanessa empezó a subir historias a sus redes sociales, pero ya no se reía tanto. En uno de los videos, se escuchaba a Cacho gritando de fondo: ¿Quién carajos está ahí fuera? Siento que me miran. Vanessa, la paranoia es una droga potente para alguien que vive escapando de la ley. Decidí que el dinero era lo de menos, pero verlos arrastrarse sería mi combustible. Contraté a un grupo de cobradores, de dudosa reputación, tipos que hacían que Cacho pareciera un niño de coro, y les di una instrucción clara: no los toquen, solo quítenles lo que es mío. Una noche, mientras ellos salían de un antro usando mi camioneta, fueron interceptados por 2 camiones de carga de mi empresa. No hubo disparos. Solo 8 hombres bajaron con mazos y barras de acero. Frente a los ojos aterrorizados de Vanessa, los hombres destrozaron la camioneta pieza por pieza. Cacho intentó sacar su navaja, pero uno de los hombres le propinó un golpe con una vara de metal en la mano que le hizo soltar el arma entre alaridos. Ricardo envía saludos, dijo el jefe del grupo, mientras le arrebataba mi reloj de la muñeca a un Cacho que lloraba de dolor en el suelo. Dice que el tiempo se les acabó. Vanessa intentó correr, pero se tropezó con sus tacones caros. Se quedó en el asfalto, viendo cómo los hombres se llevaban las llaves y el reloj, dejándolos tirados en medio de la nada, sin transporte y con la reputación de Cacho destruida frente a su propia gente. En el barrio, un líder que se deja humillar sin defenderse pierde el respeto, y sin respeto, Cacho era carne de cañón. Regresé a mi oficina y vi el video que mis hombres grabaron. Vanessa estaba sentada en la acera, sucia, con el vestido roto, mirando a Cacho con el mismo desprecio con el que antes me miraba a mí. El macho alfa ya no parecía tan fuerte cuando estaba sangrando y sin mi protección financiera. Pero yo no había terminado. La humillación física era solo el principio. Quería que Vanessa entendiera que el fango que ella tanto amaba tenía una profundidad que ella aún no conocía. El plan estaba funcionando con la precisión de un reloj suizo. Al quitarle a Cacho mi camioneta, mi reloj y el acceso a mi dinero, lo dejé desnudo frente a sus acreedores. En ese mundo, si no tienes poder para intimidar o dinero para pagar, eres una deuda pendiente. Cacho le debía dinero a gente mucho más peligrosa que él, y ahora que los rumores decían que un ingenierito lo había puesto de rodillas, sus cobradores empezaron a rodearlo como tiburones. Vanessa, por su parte, empezó a ver cómo el sueño de la vida salvaje se convertía en una pesadilla de hambre y miedo. Cacho ya no la miraba con deseo, sino con resentimiento. Para él, ella era la culpable de haber atraído la atención de alguien como yo. Eran las 3 de la mañana cuando mi teléfono privado sonó. Era un número desconocido. Contesté en silencio. Solo se escuchaban sollozos y el sonido de una respiración agitada. Ricardo, la voz de Vanessa era un hilo roto. Ya no tenía rastro de aquella arrogancia con la que me escupió en los zapatos. Por favor, ayúdame. Tenías razón. Él es un monstruo. Vanessa, dije, manteniendo mi voz plana, carente de cualquier emoción. Me sorprende que te quede batería en el teléfono que yo pagué. Cacho ya no te hace reír. Él me quiere vender, Ricardo, gritó ella en un susurro desesperado. Le debe dinero a un tipo del taller. Anoche lo escuché hablar. Dijo que la flaca tiene buen cuerpo y que eso saldaría su deuda. Me tiene encerrada en el sótano del taller. Ricardo, te lo suplico, perdóname. Sácame de aquí, volveré a ser la de antes, haré lo que quieras. Sentí una punzada de satisfacción oscura. La mujer que me llamó, predecible, y asco, ahora suplicaba volver a su jaula de oro. Pero yo ya no quería un pájaro herido, quería ver cómo se incendiaba el nido. ¿Por qué debería ayudarte?, pregunté, mientras miraba en mi monitor la ubicación exacta de su señal. Me robaste, me humillaste y me grabaste sangrando para que tus amigos se rieran. Fui una estúpida. Él me presionó, mintió ella, como siempre. Si me rescatas, te daré lo que sea. Te diré dónde guarda Cacho la droga que distribuye, lo meterán a la cárcel de por vida. Solo sácame de aquí antes de que amanezca. Está bien, Vanessa, mentí con una facilidad que me asustó. Quédate cerca de la ventana pequeña del sótano. Enviaré a alguien a las 4 a.m. No envié a mis hombres a rescatarla. Hice algo mucho más efectivo. Llamé de forma anónima a la banda rival de Cacho, un grupo que controlaba la zona sur y que odiaba a Cacho por invadir su territorio. Les dije que Cacho tenía un cargamento importante escondido en el sótano del taller y que estaba planeando huir esa misma noche. Luego, llamé a la policía informando sobre un secuestro en curso, en la misma dirección, proporcionando descripciones detalladas de las armas que Cacho guardaba. Me subí a mi coche y conduje hasta un punto elevado desde donde se veía el taller. Con unos binoculares, observé el caos. Primero llegaron los rivales. Hubo gritos, disparos y el sonido de metal retorciéndose. Cacho salió corriendo por la parte de atrás, solo para encontrarse de frente con las luces de 4 patrullas de policía que cerraban el perímetro. Lo vi caer al suelo,
con las manos en la cabeza, llorando mientras lo esposaban. El macho alfa se orinó en los pantalones frente a las cámaras de los vecinos que grababan la escena. Vanessa fue sacada del sótano por los oficiales. Estaba despeinada, envuelta en una manta mugrienta, con el rostro desencajado por el terror. Mientras la subían a la ambulancia como testigo y víctima, su mirada buscó entre la multitud. Yo encendí las luces altas de mi coche por un segundo. Ella me vio. A lo lejos, bajo la luz de los faros, yo estaba apoyado en el capó de mi coche, impecable, bebiendo de una botella de agua. Le dediqué un pequeño saludo con la mano. En sus ojos vi el momento exacto en que comprendió todo. Yo no la había rescatado. Yo había provocado el incendio para que ella y Cacho se devoraran entre sí. No era su caballero, era el ingeniero de su destrucción. El amanecer tras la redada en el taller fue el más claro que recordaba en años. Mientras el sol salía, Cacho entraba en una celda de máxima seguridad, con sus antecedentes y las armas que la policía, casualmente, encontró gracias a mi soplo, no vería la luz del día en al menos 15 años. En la cárcel, un tipo que ha perdido su reputación y su dinero antes de entrar no es un líder, es una víctima. El destino de Cacho estaba sellado por las mismas leyes de la selva que él tanto presumía, pero faltaba Vanessa. Ella no fue a la cárcel, pero el estigma de la traición y el video de su humillación, el que mis hombres grabaron cuando Cacho fue interceptado, se hizo viral en los grupos de su propio barrio. En ese mundo, ser una delatora o la mujer de un caído es una sentencia de muerte social. 2 semanas después, recibí una notificación de mi abogado. Habíamos logrado rastrear las cuentas puente. Resultó que Vanessa no fue tan inteligente como pensaba. Usó una cuenta a nombre de su hermana para recibir parte de mis ahorros. Con una demanda civil por robo y fraude, el juez ordenó el embargo preventivo de todo. No solo recuperé mi dinero, sino que la obligué a pagar las costas del juicio. Vanessa se quedó sin nada. Sin la protección de Cacho, sin mis lujos y sin el respeto de su gente. Una tarde, mientras supervisaba la demolición del bloque de edificios donde ellos se escondían, mi empresa finalmente ganó la licitación. La vi. Estaba del otro lado de la cerca de seguridad. Llevaba ropa vieja, su pelo antes brillante estaba opaco y trabajaba repartiendo volantes de una pizzería local bajo un sol abrasador. Me acerqué a la valla. Ella me vio y se quedó petrificada. Sus ojos se llenaron de una mezcla de odio, miedo y una súplica patética que ya no me generaba nada. Richie, susurró, tratando de arreglarse el cabello con una mano temblorosa. He estado pensando mucho. Cometí un error. Aquel tipo me lavó el cerebro. Tú eres el único que siempre me quiso de verdad. Podemos volver a empezar, lejos de aquí. La miré a través de mis gafas de sol. No sentía rabia, ni siquiera sentía la satisfacción que imaginé. Solo sentía una profunda indiferencia, como quien mira un escombro que debe ser removido para construir algo nuevo. Vanessa, le dije, mientras señalaba con el dedo la enorme bola de demolición que colgaba de la grúa detrás de mí. ¿Ves ese edificio? Está lleno de ratas, grietas y basura. No se puede reparar. La única forma de progresar es tirarlo abajo y limpiar el terreno. ¿De qué hablas?, preguntó ella, sin entender la metáfora. Hablo de ti. Fuiste una grieta en mi vida. Intenté resanarte con dinero y amor, pero el material estaba podrido desde el principio. Gracias por la lección, por cierto. Ahora sé que el fango no se limpia, simplemente se evita. Saqué un billete de $20 de mi bolsillo y lo dejé caer al suelo, entre nosotros. Toma. Es una propina por el volante. No me busques más. En mi mundo, las personas como tú solo existen como notas al pie de página en los informes de pérdidas. Me di la vuelta y regresé a mi camioneta nueva. Escuché cómo ella gritaba mi nombre, insultándome primero y suplicándome después, pero el ruido de la maquinaria pesada comenzó a sonar, ahogando su voz. El edificio se vino abajo en una nube de polvo gris, el mismo polvo que ahora cubría su vida. El cierre. Hoy, mi departamento vuelve a estar impecable. Vendí cada mueble que ella tocó y redecoré todo con una estética minimalista y fría. Ya no busco proyectos de rescate. He aprendido que la bondad sin límites es una invitación al abuso y que ser un buen tipo no significa ser un tipo débil. A veces, mis amigos me preguntan qué pasó con aquella chica del barrio. Yo solo sonrío y les digo que fue una inversión arriesgada que terminó en una liquidación total. Cacho sigue en prisión, enviando mensajes de amenaza que nunca llegan a mi escritorio. Vanessa desapareció del mapa, probablemente buscando a otro ingenierito que no haya aprendido aún que algunas personas no quieren ser rescatadas, solo quieren que les pagues el precio de su propia destrucción. Yo, por mi parte, sigo construyendo, pero ahora, antes de poner la primera piedra, me aseguro de que el terreno sea firme y, sobre todo, que no haya rastro de fango bajo la superficie.